Les agradezco por estar del otro lado, escuchándome en esta exposición, en esta charla, donde vamos a tratar de hablar un poco del tema de conformado de chapas, particularmente de algunos casos de estudio, o sea, cómo se resuelven algunos escenarios de estudio que tienen que ver con el conformado de chapas, en particular, con el objetivo, digamos, de que ustedes tengan una reseña. El tema es muy grande, es muy global, pero que tengan una reseña de lo que sería este tema en particular, ¿no? Bien. En principio, el temario que preparé para hoy, para que ustedes puedan escuchar y luego hacer las preguntas que crean convenientes, tiene que ver con una introducción a este tema, hablar un poco de los enfoques generales con los cuales uno atacaría un tema de conformado de chapas. Después pasaremos ya a ver algunos ejemplos de escenarios o de casos resueltos en función de nuestra experiencia y en función de casos que nos tocó abordar en su momento, para terminar con conclusiones y comentarios finales de lo que tiene que ver con el tema, ¿no? Esa es un poco la agenda para esta webinar. Siempre como introducción, cuando me toca dar cursos de este tema, y también lo voy a hacer entonces en esta charla, me gusta definir qué sería para nosotros un estampado o un conformado correcto de una chapa. Porque normalmente el concepto de conformado o estampado correcto de una chapa, uno lo piensa como que no existan fallas cuando se va a deformar el material para transformarlo en la pieza final. Pero en realidad, cuando uno lo mira un poco más globalmente, no es solo eso, ¿no es cierto? Hay varios puntos que tienen que ver con que el estampado o el conformado sea correcto. Ausencia de estricciones y o fracturas sería el tema principal, ¿no es cierto?, para hablar de un estampado correcto. Pero también tenemos que tener en cuenta que haya una excelente terminación superficial, un excelente aspecto de la superficie. Un mínimo consumo de material, una elevada productividad en el proceso de fabricación y finalmente un bajo desgaste del herramental. Si yo logro combinar estas 5 enumeraciones que hago en términos generales, estaría ante un estampado correcto, ¿no es cierto? Debo lograr un equilibrio entre estos 5 puntos que menciono, de manera tal de asegurar que el estampado sea lo mejor posible, ¿no? Entonces, algunos van de la mano, otros se contraponen, pero de alguna forma yo tengo que buscar ese equilibrio. Bueno, el estampado de chapa, ¿por qué es un tema relevante? ¿No es cierto? Muchos de ustedes estarán más involucrados en este aspecto y otros quizás sea más nuevo para ustedes este tema. La cuestión es que el estampado de chapas involucra a fabricantes y a usuarios de las mismas. Yo suelo decir, nosotros en Argentina solemos decir de un lado y del otro del mostrador, ¿sí? El comprador y el vendedor. O sea, en este aspecto en particular, tanto el fabricante como el usuario de la chapa, ambos cumplen un rol fundamental. Entonces, de alguna manera, es como que los dos tienen que estar en coordinación para resolver un escenario de estos, ¿no? Actualmente la complejidad de formas que requiere el mercado en los diferentes sectores, automotriz, línea blanca, agrícola, envases, y de la mano de los nuevos diseños, debido a lo que serían las necesidades del mercado, el desarrollo también de los nuevos aceros para lograr el famoso equilibrio entre una buena conformabilidad y las buenas propiedades mecánicas de la pieza final, hacen que el tema sea un tema trascendental. Es decir, ambos temas brindan complejidad. El tema de forma que el mercado exige y el tema de los nuevos aceros para lograr eso nos conducen a un camino de complejidad que hay que resolver. De acuerdo a los estudios realizados, uno puede llegar a conclusiones y recomendaciones para cada uno de los casos particulares. Entonces, un poco lo que les voy a mostrar más adelante es eso,
cuáles son algunos casos particulares como ejemplos y cuáles serían sus caminos de solución. Pero lo que hay que decir ahora es que si bien cada caso es distinto, hay un eje común. Y ese eje común vincula una relación fluida entre el ensayo de laboratorio y la práctica industrial. Nosotros como Instituto Argentino de Siderurgia manejamos normalmente ensayos a nivel laboratorio. Y esos ensayos, vinculándolos a la práctica en la industria, es la forma adecuada de abordar un camino eficiente para resolver y comprender los desafíos que comentaba actualmente que tienen que ver con el estampado de chapa. Tanto en volumen de producción como en el grado de perfeccionamiento que se fue alcanzando en estos temas, los procesos de conformado de metales es uno de los procesos más importantes de la industria moderna, ¿no? Y para atacar este tema podemos basarnos en dos ejes fundamentales. Uno es el tipo de material empleado, que va a ser función de la composición química y del proceso termomecánico de obtención del mismo. Eso va a dar como resultado, en lo que sería la materia prima, el material empleado, es decir, la chapa, propiedades mecánicas, metalográficas y superficiales que hay que tener en cuenta. Pero hay un segundo eje que interactúa con este para atacar el tema, que son las variables operativas inherentes al proceso de conformado. Cuando hablamos de variables operativas inherentes al proceso de estampado, hablamos de diseño del herramental, cargas, presiones del prensachapa, velocidades con las cuales se deforma, lubricación y lubricantes utilizados, dimensiones iniciales de la chapa que voy a estampar, es decir, dimensiones del desarrollo. Ambos aspectos están mostrando las dos caras de la moneda, el aspecto que tiene que ver con el fabricante de la chapa y el aspecto que tiene que ver con el usuario de la chapa en el proceso de conformado. De esta manera yo puedo atacar en forma completa, como un enfoque genérico, un caso de estampado de chapa, ¿no? El primer punto para mencionar cuando uno va a trabajar con esto es el de propiedades mecánicas generales y aspectos metalográficos. Propiedades mecánicas generales son las que están vinculadas a las propiedades básicas de la chapa, ¿no es cierto? Podemos hablar de dureza, podemos hablar de propiedades obtenidas por ensayo de tracción, las más comúnmente nombradas y que muchos de ustedes pueden conocer, como tensión de fluencia, tensión máxima, alargamiento o elongación, relación elástica, que es la relación entre la tensión de fluencia y la tensión de rotura. Acompañado de los aspectos metalográficos, es el primer punto de enfoque general para abordar estos temas. Pero lo que sucede, y sobre todo en la instancia moderna con la cual se trabaja en estos aspectos, es que hay que avanzar un poco más. Es decir, con propiedades mecánicas, hoy por hoy, no alcanza para definir la probabilidad de que una pieza salga con determinada materia prima. Entonces hay que seguir avanzando y en ese avance nos encontramos con lo que conocemos propiedades mecánicas avanzadas o propiedades mecánicas específicas. Y ahí podemos definir, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en este momento como la relación entre tensiones y deformaciones en el campo plástico, lo que da origen a pensar en el coeficiente de endurecimiento N o de acritud N, que será obtenido bajo una norma IRAM específica para obtener el N de esa chapa y que me da un indicio de la capacidad que tiene esa chapa de redistribuir las deformaciones a medida que se va conformando plásticamente. Ese valor N se va a obtener para probetas longitudinales, transversales y oblicuas en relación a la dirección de laminación, lo cual me va a permitir obtener un valor N medio. Un N medio que yo necesito que sea un valor elevado en una chapa, porque si yo tengo un N medio elevado, me está significando que esa chapa tiene alta capacidad de soportar deformaciones y de redistribuirlas de forma adecuada. Por lo tanto, lo que voy a lograr de esa manera es demorar la estricción y la posible rotura cuando estoy estampando. Otra propiedad mecánica avanzada, que también viene de la mano del N, es el R, el coeficiente de anisotropía. Como es conocido, cuando en un proceso como el de laminación obtengo una chapa, estoy imprimiendo un fibrado mecánico a la misma,
en la dirección de laminado, ¿no es cierto? Con lo cual existe lo que se conoce como anisotropía. La chapa no tiene las mismas propiedades a 0 grados, o sea, paralelo a la laminación, como a 90 grados, es decir, transversal a la laminación. Entonces, tengo que obtener un coeficiente R, que es la deformación en el ancho, dividido la deformación en el espesor. También necesito que ese valor sea elevado, porque cuanto más elevado es, más se va a poder deformar la chapa en su plano sin disminución de su espesor, y es otra propiedad muy importante para determinar bajo otra norma específica para obtenerla, ¿no? Y también de ahí, con el mismo concepto que utilizo para el n, voy a poder obtener un R medio, con la ecuación que está presentada, con los R a 45, a 0 y a 90 grados. Y también un delta R, que es conocido como factor de anisotropía planar. Ese factor de anisotropía planar, si ustedes miran la ecuación con más detenimiento, tiene mucha importancia porque está implicando cómo se comporta la chapa en su plano. Es decir, ahí ya no tenemos en juego el espesor, sino el comportamiento de la chapa desde el punto de vista de su anisotropía en todo su plano. Y esto está muy relacionado a cuestiones cuando voy a conformar la pieza que tienen que ver con defectos por mayor fluencia de material en una dirección que en otra. Entonces, acá la necesidad es que el delta R tienda a 0, o sea, que el delta R sea lo menor posible. Si yo logro un delta R lo más bajo posible, estoy logrando que la chapa se esté conformando de manera semejante en todas sus direcciones en el plano. Acá está un poco, en esta imagen, está un poco esquematizado, ¿no es cierto?, lo que puede ocurrir cuando yo tengo un factor delta R, una propiedad mecánica en la chapa delta R, que difiere un poco de 0. Si ese valor está alejado del valor 0, empieza a ocurrir el fenómeno que se conoce como orejado. El caso más simple para verlo es una pieza cilíndrica como la que estoy mostrando, pero esto ocurre también en diversidad de formas cuando yo voy a estampar una pieza de industria automotriz, de línea blanca o de envases o de cualquier rubro, ¿no es cierto?, de uso del acero. Es fácil verlo acá porque uno puede darse cuenta inclusive dónde se formarían esas orejas de acuerdo al valor de delta R que yo tenga. ¿Qué significa un delta R alto? En la insistencia de que el material se está conformando en forma diferente o se está comportando distinto en el mismo plano de la chapa. Entonces hace que estas orejas se presenten en forma pronunciada. Esto no es conveniente, como ustedes lo pueden ver, va a traer adicional operaciones de corte, va a traer adicionalmente desperdicio de material que queda como rechazo, como sobrante. Entonces hay que evitar este tipo de comportamiento. Por eso la gran importancia del delta R igual a 0 o tendiente a 0. Repasando entonces, yo digo, bueno, propiedades mecánicas generales, las comunes, las que estamos más acostumbrados a escuchar. Propiedades mecánicas específicas, como el N, coeficiente de endurecimiento, el R, coeficiente de anisotropía normal, y delta R, coeficiente de anisotropía planar. Hay que estudiarlos en detalle. No alcanza con eso. Si yo quiero resolver un problema de estampado con mayor precisión, tengo que pasar al enfoque que me dan los ensayos llamados simulativos. Un ensayo simulativo se denomina justamente así porque es un ensayo que se acerca o se asemeja a la práctica industrial. Trata de representar algunas características que tiene el estampado en la planta industrial. Ustedes pueden ver en esta imagen uno de los ensayos simulativos, que es el ensayo Ericsson, también normalizado, ¿no es cierto? El ensayo Ericsson, ahí ven una foto esquemática del equipo y una foto real del equipamiento para ensayos Ericsson, con el cual, por ejemplo, nosotros contamos, y algunas probetas ensayadas. Es un ensayo que me permite deformar la chapa bajo cierto patrón, con un punzón y con determinado lubricante. Es por eso que se llama ensayo simulativo, porque estoy poniendo en juego, en este caso, variables que tienen que ver con el proceso. Y de esta manera yo puedo evaluar el comportamiento de las chapas ante determinado camino de deformación. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de estirado, y una chapa está sometida a un estirado, el ensayo Ericsson es muy representativo de esta condición.
Entonces el ensayo simulativo Eriksen lo asociaría mucho a casos de estirado. Muchos de ustedes quizá lo conocen como ensayo de embutido, en realidad está más vinculado a la componente de estirado que yo pueda tener en la pieza que estoy conformando. Otro ensayo simulativo es el ensayo Swift, que están viendo en este momento. El ensayo Swift consiste en un punzón cilíndrico de cabeza plana y deformo la chapa de tal manera que formo una especie de copa, pero con una presión del prensachapa bastante baja. Con esto estoy logrando embutir y por eso esto me remite a que cuando estoy en zona de embutido y no de estirado, como en el caso anterior, es un ensayo que ajusta mucho a la realidad. Puedo sacar conclusiones con un ensayo simulativo Swift. Ustedes ven ahí la imagen de 3 copas, una formada en forma correcta, que es la forma que ven la imagen que ven en el medio, si bien tiene un poco de orejado, no es mucho, y 2 imágenes, la de la izquierda, donde hay un problema de rotura y además un problema de pandeo o de arrugas, seguramente por baja presión del prensachapa, y a la derecha tienen una imagen de una rotura típica por excesiva presión. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en un ensayo simulativo Swift yo puedo representar una operación de embutido y darme cuenta, acompañando las propiedades mecánicas, cómo se va a comportar esa chapa. Me estoy acercando a la realidad industrial. Otro ensayo simulativo bastante desarrollado, bastante utilizado, es el ensayo Fukui, bajo una norma JIS japonesa. Este ensayo logra combinar componentes de estirado y de embutido porque se trabaja con una matriz cónica y con un punzón esférico. Entonces el punzón esférico permite que la chapa se introduzca en esa matriz cónica y lograr una forma, como ven en la copa de la derecha. Y este camino de deformación que yo logro con esta combinación me permite a mí establecer un balance entre embutido y estirado, de tal manera que es un ensayo muy completo, porque yo logro, de esta forma, logro combinar ambas cuestiones. Un ensayo simulativo que combina embutido y estirado. No obstante eso, si yo trabajé con propiedades mecánicas avanzadas y ensayos simulativos, me estoy enfocando hacia la práctica industrial. Pero un paso más que tengo que dar cuando quiero atacar el tema en forma completa son los diagramas límites de conformado. Los diagramas límites de conformado, DLC o FLD por las siglas en inglés, son de mucha utilidad para poder abordar un tema. Lo que voy a hacer es construir el diagrama de conformado, como lo ven acá esquemáticamente, con distintas probetas de distintas geometrías obtenidas del material en cuestión, y una vez generado ese diagrama de deformaciones, que en definitiva es un mapa que me permite barrer todos los caminos de deformación, yo puedo lograr establecer cuál es el punto crítico de mi pieza en la práctica industrial y si estoy en zona cercana a una zona comprometida, qué camino tomar para tratar de solucionar esa instancia y tratar de mejorar la situación. De esa manera lo que se hace muchas veces en la práctica industrial es grillar, mediante un método que puede ser electroquímico o serigráfico, lograr formar una grilla superficial sobre las chapas planas y estamparlas en prensa industrial, en la prensa, en el proceso industrial, inclusive variando algunas alternativas de variables de proceso, variables de operación. De esa manera yo voy a obtener en los sucesivos golpes hasta tener la pieza final las deformaciones que se producen y las voy a poder contrastar o comparar, eso es lo importante, contra el diagrama límite de conformado teórico del material. Entonces, ahí yo tengo un escenario completo de por qué la pieza puede estar al límite y cuáles serían los caminos para llevarla a una situación segura de conformabilidad. Todo lo que fui relatando hasta ahora son enfoques generales para abordar un tema de estampado de chapas. Ninguno es mejor que el otro, ninguno supera al otro, ninguno reemplaza al otro. Todo lo que fui diciendo son caminos que hay que recorrer y que se complementan entre sí. O sea, el hecho de complementar todos estos enfoques me permite abordar el tema en forma genérica, ¿no? Desde las propiedades básicas hasta el diagrama límite de conformado con el grillado de piezas o de blanks que van a ser estampados en la planta industrial.
Bueno, hasta acá estuvimos viendo un poco, además de la introducción al tema, los enfoques genéricos que nos permite este tiempo que vamos a compartir con ustedes respecto al tema. Ahora quiero abordar algunos ejemplos de escenarios que nos ha tocado resolver. Son pocos los ejemplos que vamos a mostrar por cuestiones de tiempo, pero sí me gustaría que quede la idea de cómo abordar un estudio de estos, más allá de lo que vengo hablando como enfoques generales, ¿no? Este, por ejemplo, es el caso de una pieza de industria metalmecánica agrícola. O sea, es una chapa laminada en caliente, de espesor considerable, que está sometida a un proceso de plegado, básicamente un proceso de plegado. Un proceso de plegado es un proceso de deformación localizada. Y ustedes pueden ver acá que en la zona de plegado yo tengo en las fibras externas, por supuesto, componentes de tracción. Y en las fibras internas voy a tener componentes de compresión. Bueno, esta pieza rompía de la manera que ustedes pueden ver en la imagen al ser sometida a los plegados, ¿no? O sea, algunas de las piezas rompían al ser sometidas a los plegados. Entonces, desde el punto de vista químico, el primer paso, digamos, para chequear esta cuestión es desde el punto de vista químico y de propiedades mecánicas, analizar o comprobar si el material cumple con lo especificado. Nosotros, en este caso, hicimos ese chequeo dándonos cuenta que desde el punto de vista químico y de propiedades mecánicas, el material no tenía ningún desvío. También para eso hicimos un análisis metalográfico, observando que no existen anomalías del tipo metalográfico, ¿no es cierto? En paralelo a esto, o sea, al chequeo de la materia prima, lo que se abordó es una instancia de análisis que tiene que ver con el proceso. Nosotros vimos en la imagen de recién que las grietas que aparecen están del lado externo, o sea, donde hay solicitaciones de tracción. Si uno analiza lo que es mecánica del continuo, desde el punto de vista de mecánica del continuo, va a darse cuenta que cuando analizo el nivel de tensiones, la zona más comprometida es la zona de tracción. O sea que si una pieza falla en zona de tracción, nos tenemos que remitir a que el herramental con el cual estoy plegando no debería ser un inconveniente, en principio, porque el herramental está atacando a la pieza en la zona de compresión, con lo cual el inicio de la rotura o el inicio del defecto, yo debería verlo en zona de compresión, ante un caso de plegado. Este caso no es así, con lo cual de alguna manera desvinculo cuestiones que tienen que ver con el herramental. Estas cuestiones salen en base a la experiencia y al análisis que se hace de la operación que tiene que ver con la pieza, ¿no? En esta pieza en particular, lo que determinamos también metalográficamente fue cuál era la dirección de laminación, para analizar si la línea de plegado, o sea, la forma como fue plegada esta pieza, es paralela o perpendicular a dicha dirección de laminación. Siempre se recomienda realizar los plegados de manera tal que la línea de doblado sea perpendicular a la dirección de laminación. En este caso nosotros encontramos que la línea de doblado o la línea de plegado era paralela a dicha dirección, lo cual no es favorable. Por supuesto que no siempre se puede lograr plegar de manera transversal a la dirección de laminado, pero de este punto de vista es la cuestión más conveniente. En este caso estaba plegado en forma inversa, o sea, paralelo a la dirección de laminación. Normalmente lo que se da es una situación de compromiso. Por un lado, el aprovechamiento del material, por otro lado, cómo hago el plegado. Es decir, me pongo en una condición donde el plegado no es el mejor, cuando es paralelo a la laminación, pero puedo estar desaprovechando mucho material. Entonces existe ahí una situación de compromiso. Muchas veces me ha tocado resolver cuestiones donde ocurría eso, ¿no es cierto? Uno piensa, bueno, entonces pleguémoslo de la forma más conveniente, pero estamos desaprovechando por las dimensiones de la pieza mucho material. Bueno, otra alternativa sería un aporte de calor previo al plegado. Por temperatura uno logra ablandar zonas que estaban endurecidas. A nivel metalográfico se veía que las zonas de corte estaban endurecidas. Bueno, aportando calor en el momento del plegado, uno logra ablandarlas y que el material se conviertan, si ustedes quieren, en más dúctil para lograr plegarlo. Es otra alternativa, ¿no? Cuando la situación de compromiso no me permita plegar de la forma más conveniente.
Otro escenario, otro caso de una pieza resuelta, es un caso de una pieza de industria automotriz, en este caso es chapa laminada en frío y recocida. Ustedes ven ahí una imagen genérica de una pieza, de la pieza, donde tienen dos zonas críticas, una zona que llamo zona del escalón, porque ahí hay justamente un escalón, ¿no es cierto?, un desnivel en el conformado de la pieza, y la zona de la manija, que es otra zona crítica en esta pieza en particular en cuanto a su conformado. Lo que hicimos acá fue grillar los desarrollos o los blanks y procesarlos en planta, siempre luego de tener la precaución de procesar una buena cantidad de chapas, de manera tal de que cuando estoy probando las chapas grilladas en prensa, las condiciones estén estables, ¿no es cierto? Las condiciones de operación en la planta estén estables. En esas pruebas que hicimos con el cliente no encontramos problemas de roturas ni estiramientos severos, es decir que las piezas procesadas salieron en condiciones ok. También esto se verifica normalmente extrayendo piezas terminadas como testigo al final del proceso. Entonces, si uno tiene el diagrama límite de conformado de estas chapas, que lo construyó, como decía hoy, en base a probetas, en forma teórica logró construir ese diagrama límite para esta chapa y para este espesor, lo que va a hacer es ubicar los puntos deformados, medidos en las piezas conformadas respecto al diagrama correspondiente. Eso ustedes lo pueden ver en los gráficos siguientes. En estos gráficos ustedes tienen en línea roja y en línea verde lo que sería el diagrama límite de conformado para ese material en particular. ¿Qué significa? Que si yo encuentro algún punto por encima de la línea roja en la pieza, ese punto está en una zona de rotura. Si encuentro puntos por debajo de la línea verde, estoy en zonas sanas, o sea, zonas donde no tengo riesgo. Entre la zona de la curva verde y la curva roja existe una franja de transición, porque esto no es blanco o negro, o sea, va a existir una zona donde puede haber una cuestión que alguna variable haga que ese punto pase a rotura o que ese punto lo pueda pasar a zona sana. En la curva que ven en la parte superior, ven puntos en azul que refieren a zonas de la manija de la pieza que veíamos anteriormente. Como pueden ver, si bien hay algún punto o algunos puntos que coinciden ahí para zona de transición, en general, salvo esos puntos en particular, están por debajo de la zona de la curva límite de conformado, ¿no? Lo cual nos estaría dando cierta garantía en esa pieza en particular. En la curva, en el diagrama de abajo, están viendo la zona del escalón. En color naranja los puntos están indicando que estamos en zona segura, es decir, bastante por debajo de la curva límite de conformado. Este análisis va de la mano con lo que vimos en la práctica industrial, en este caso en particular, de que con las variables de prensa que estábamos trabajando no observamos estiramientos excesivos ni roturas. Lo que estábamos comentando es que las zonas del escalón no aparecen comprometidas, estando las deformaciones bastante debajo del límite de seguridad. Las zonas de la manija están más cercanas, apareciendo algunos puntos en esa zona de transición. Entonces, a partir de este estudio se logra conocer cuáles son los puntos críticos y dónde están ubicados en la relación embutido-estirado. Si volvemos a este diagrama, ustedes van a tener en el cuadrante de la izquierda la zona de embutido, en el cuadrante de la derecha lo que se conoce como zona de estirado. Merecedor esto de un estudio más profundo, ¿no es cierto? Pero lo que sí es conveniente decir es que yo, con este panorama de estudio, habiendo grillado las piezas y habiendo obtenido el diagrama límite de conformado, puedo ubicar dónde están las zonas críticas. Entonces yo ya sé dónde está este punto que estoy indicando. Si yo ya sé dónde está este punto, yo sé cómo corregirlo, o tengo la posibilidad de tener herramientas para corregir la situación. Por eso digo acá que lo que logramos es saber dónde están ubicados esos puntos en relación a la preponderancia de embutido o estirado. Y esto justamente permite, como decía, sugerir acciones para mejorar la condición y pasar a una operación más robusta. Una operación más robusta significa trabajar en prensa con mayor margen de seguridad, ¿no es cierto? Que yo no tenga que trabajar en prensa siempre al límite, sino que tenga algún margen de seguridad para cuando vaya a conformar esas piezas, ¿no?
Otro ejemplo de escenario resuelto es el caso de una pieza de línea blanca. Como ustedes pueden ver en la imagen, esta es una chapa laminada en frío y recocida, donde tengo una elevada componente de embutido. Si miran la zona circular en rojo, se van a dar cuenta que ahí la grilla original, que era de círculos, son elipses. Van a poder ver elipses muy estiradas. Esas elipses indican que tengo una alta componente de embutido, o sea, tengo una alta componente sobre el cuadrante izquierdo del diagrama límite de conformado. De hecho, queda verificado en esta imagen que pueden ver. Observen si será tan elevado el embutido que los puntos obtenidos en la práctica industrial, que son los puntitos que están en color azul, inclusive salen por fuera del diagrama, porque el diagrama yo lo puedo obtener hasta ciertos límites mediante las probetas y las geometrías de las distintas probetas, ¿no? Acá pueden ver que esos puntos escapan un poco a lo que es el diagrama, porque es un embutido muy severo, o sea, tengo una alta componente de embutido. La deformación menor es muy negativa, por eso tengo elipses de ejes mayores muy grandes. Entonces, en este estudio hicimos el diagrama límite de conformado del material, grillamos los desarrollos que fueron estampados en planta, dando origen luego, al medirlos, a estos puntos azules que ven en el diagrama para contrastarlos contra el diagrama límite de conformado correspondiente, y acompañamos esto con un estudio metalográfico y de propiedades mecánicas específicas. Propiedades mecánicas específicas N, R medio y delta R. Como puede observarse en el diagrama, los valores de deformación menor están en el orden de menos 35%, con lo cual nos vamos fuera del diagrama, pero extrapolando un poco, si bien es un poco difícil, extrapolando esa zona, vemos que están fuera del diagrama del alcance teórico, pero podemos ver que esa nube de puntos está muy cerca al límite de la curva de rotura. Inclusive podrían sobrepasarla, con lo cual nos da la idea de que estamos ante un caso muy crítico desde el punto de vista de que estamos cercanos a la curva roja de rotura. En este contexto, viendo esta situación, viendo que no había anomalías en las propiedades mecánicas ni en los aspectos metalográficos, pero teniendo este contexto del diagrama límite de conformado y de los puntos grillados evaluados en prensa, es indudable que el ajuste de los parámetros de proceso de embutido y el control de las propiedades mecánicas acotadas en las chapas será fundamental para lograr piezas sanas. De lo contrario, estaremos cayendo en zonas de transición, es decir, entre la curva roja y verde, y con una marcada estricción, lo cual va a ser camino indudablemente a una probable rotura. Es decir, en este caso en particular, el contexto me permite ver que estoy en una zona muy crítica. Me permite saber que si no ajusto correctamente los parámetros, que para cada caso específico habrá que ver cuáles son los que hay que ajustar, tanto en la chapa, en el material, como en el proceso de conformado, no voy a poder resolver la situación de esta pieza con este material. Entonces, acá la pregunta que se genera es, justamente, ante esta situación, ¿cómo lo resolvería? Lógicamente, no es una situación fácil esta última que le estoy mostrando. Es una situación complicada, pero si yo no tengo evaluada esta situación, este gráfico y estos puntos, mi prueba va a ser siempre a ciegas. O sea, voy a estar corrigiendo por prueba y error, pero sin saber dónde estoy parado. Y ahí es donde viene el inconveniente. Yo tengo que saber primeramente el escenario, dónde estoy parado, para después corregir con un camino que va a ser difícil, pero donde voy a tener cierto criterio de saber para dónde voy. Esto me permite saber para dónde voy, o sea, corregir con prueba y error, pero conociendo dónde me estoy moviendo. Cualquiera de estos ejemplos que les mostré, por razones, insisto, de tiempo, 3 ejemplos, pero podrían ser muchos más, tienen una resolución particular. Cualquier caso que ustedes vean va a ser una resolución particular. Entonces, hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta cuando yo estudio este tipo de escenarios de conformado y distintas herramientas importantes. Una es la de razonamiento, que no la debemos olvidar nunca. Nunca
para este caso es fundamental. Podremos en alguna otra oportunidad que nos encontremos en algún curso o en alguna otra edición como esta, explorar un poco cómo a veces con cuestiones de razonamiento, de sentido común, se pueden resolver casos de estos. Alguna anécdota que tenemos por ahí. Cuestiones experimentales, es decir, todo este tipo de ensayos experimentales que me permite obtener propiedades mecánicas y ensayos simulativos importantes para avanzar en el entendimiento de estos casos. Y luego lo que tiene que ver con el seguimiento en plantas industriales. Esto último que le mostraba, de grillar desarrollos, estamparlos en planta en diferentes condiciones y contrastarlos frente al diagrama de conformado. Para llegar a resultados exitosos, yo tengo que recorrer este camino. ¿Puedo llegar a resultados exitosos sin recorrer este camino? Sí, probablemente por casualidad sí, pero la forma adecuada de encarar un estudio de estos y saber lo que estoy haciendo para a futuro tener historia es transitar este camino. Como pudo observarse en estos ejemplos que les mostré, cada uno requiere un análisis en particular. No es lo mismo el caso que le mostré de plegado chapa gruesa, el caso que le mostré de industria automotriz chapa fina, o el caso que le mostré de línea blanca chapa fina. Y así podemos seguir. Cada caso particular tiene su análisis y sus conclusiones y recomendaciones. Esto es algo muy acotado de todos los caminos que uno puede tomar para resolver este tipo de escenarios. Pero insisto sobre este mensaje, y me gustaría que fuera el mensaje que quede como mensaje de esta charla, este primer encuentro, este encuentro que estamos teniendo, que si bien existen distintos caminos para cada caso particular y cada pieza va a tener su exigencia, cada material va a ser diferente, lo cual nos va a llevar a un análisis particular, podemos condensar o sintetizar diciendo que siempre habrá un eje común entre ensayos de laboratorio y práctica industrial. Ese es el camino que siempre digo, a primera vista parece más largo, y la experiencia de tantos años nos ha demostrado que se acortan los tiempos de resolución a futuro, porque uno está yendo por un camino más largo, pero con certezas, o sea, abordando el problema en forma completa y no resolviéndolo por prueba y error. Con estos elementos que estuvimos viendo, son elementos que permiten ir transitando ese camino de resolución para cada caso particular. Casos particulares hay infinitos y cada vez va a haber más, por lo que decía al principio, por las exigencias del mercado y por los nuevos desarrollos de aceros, pero el camino genérico que tengo que interpretar como concepto es único y es este que estoy mencionando acá al final. Bajo este camino yo voy a poder resolver escenarios de este tipo. Bueno, les agradezco a todos por haberse conectado, haberme escuchado. Espero que haya sido de interés este primer encuentro. Quedo a disposición de ustedes. Le doy la palabra a Evangelina y quedo a disposición por consultas que puedan tener, preguntas puntuales de lo que estuvimos hablando. Y ahí también abajo tienen mi dirección de correo electrónico para consultas posteriores y que podamos seguir en contacto, ¿no? Le agradezco y quedo a disposición. Muchas gracias.